Una buena portada, ya sea de DC, Marvel o cualquier otra editorial, puede volver a un cómic icónico. Una mala portada suele resultar en un pésimo cómic. A lo largo de la historia, ha habido portadas controvertidas que solo son relevantes porque causaron revuelo, controversia o algún escándalo. Ya sea por su contenido sexual completamente innecesario, su violencia inesperada o incluso su racismo incuestionable, hay portadas que nunca debieron existir. Algunas fueron retiradas de las estanterías al publicarse, pero otras perduraron, recordando a los lectores que los tiempos cambian y por suerte, esto suele ser para bien. Hoy vamos a recordar 10 de las portadas de cómics más controversiales de todos los tiempos. Los cómics se introdujeron solo un par de décadas antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo que se convirtieron en una pieza clave de la propaganda estadounidense. Todos recuerdan al Capitán América golpeando a Hitler, pero otros héroes protagonizaron portadas que no envejecieron con la misma gracia. Por ejemplo, Action Comics número 58 presenta a Superman imprimiendo carteles que invitan a los lectores a bofetear a los japoneses, ya que eran considerados personas no gratas en Estados Unidos en aquella época. Han pasado más de 80 años desde que esta portada llegó a las librerías, y ahora Superman es un símbolo de esperanza para toda la humanidad, pero esta portada sigue siendo una mancha en su historial casi impecable. Media década después de la muerte de la princesa Diana, en circunstancias horrorosas, Marvel Comics cometió un grave error. El escritor británico Peter Milligan creó una historia en la que ella regresaba de entre los muertos como una mutante empática que colaboraba con Éxtasis, un equipo de superhéroes famosos. Por si esta aventura no fuera lo suficientemente extraña, la portada de Éxtasis número 15 la mostraba saltando sobre una criatura monstruosa sonriendo. Aunque el asunto no era precisamente ofensivo, sí era algo de mal gusto, sobre todo porque el cómic trataba mucho sobre la sátira y la cultura de las celebridades. Por eso, una vez que la portada se hizo pública, la familia real exigió cambios inmediatos. Para evitar más problemas, el nombre de la princesa Diana fue reemplazado por el de un personaje original, Henrietta Hunter, quien no volvió a aparecer tras el final de esta serie. En 2014, Archie Comics sorprendió a los fans con una portada controvertida. Life with Archie número 36 presenta la muerte real del querido Archie Andrews tras recibir un disparo por salvar a su amigo Kevin Keller, quien estaba en la mira para ser asesinado. La portada de este número muestra a Archie inconsciente, con sangre en el estómago, mientras Betty y Verónica lo sostienen aterradas. Aunque esta portada dista mucho de ser realista, los fans se horrorizaron al ver sangre real. Esta portada causó revuelo porque separaba a Archie Comics del contenido PG-13 habitual que caracterizaba a estos personajes hasta ese momento. Además, se hizo famosa por contener un gran spoiler. Los fans ya sabían que Archie iba a morir en este número, pero no sabían cómo. Durante el mes de la herencia hispana de 2022, DC Comics lanzó una serie de portadas que celebran a los héroes de herencia latina, así como la cultura hispana en general. Todas las portadas simplemente presentaban superhéroes con comida de diferentes países hispanos. Quizás la más escandalosa fue la que presenta a Kyle Rayner, Linterna Verde, con una bolsa de tamales y una bandera que decía ¡Viva México! Estas portadas no eran ofensivas ni presentaban estereotipos hirientes. Sin embargo, esta portada en concreto fue muy criticada por ser estereotipada simplemente por ver a Kyle sosteniendo una bolsa de tamales. Y sí, es así de ridículo como suena. Originalmente, esta portada tenía un aspecto mucho más mexicanizado, pero fue muy criticada por el simple hecho de mostrar la bandera de México al revés, cosa que llevó a ciertas críticas y burlas. Esto fue más un error que otra cosa, pero aún así fue lo suficientemente comentado como para que DC decidiera cambiar la portada por la que ya mencionamos, donde Kyle sostiene unos tamales. La portada final con los tamales no fue muy criticada en México, pero se dice que en Estados Unidos los lectores de ascendencia hispana fueron los que más tacharon a la portada de estereotípica al mostrar a un mexicano comiendo tamales. Finalmente, ninguna de las dos cubiertas logró satisfacer al público, y esto quedó como una anécdota debatible dependiendo de tu posición con este tipo de temas. Personalmente, nosotros consideramos que la cubierta original es mucho mejor que la editada, pero ustedes tienen la última palabra. Sana Takeda es una excelente dibujante y me encanta su arte, pero al ser una artista japonesa influenciada por el manga, a veces dibuja cosas que son consideradas inapropiadas en este lado del mundo. En 2006, Sana Takeda unió fuerzas con Marvel para crear portadas geniales, pero su versión de Heroes for Hire número 13 fue muy polémica.
Esta controvertida portada presenta a Misty Knight, Black Cat y Colin Wing atadas con una cara aterrada, a punto de ser atacadas por tentáculos que gotean un líquido viscoso que busca atacar su piel expuesta, más específicamente sus pechos. Si leíste o viste manga sobre todo antes de los 2000, sabes que este tipo de situaciones son muy sugestivas en este tipo de obras, y suelen terminar con resultados funables. Ni siquiera el hecho de que Sana Takeda fuera una mujer salvó a esta portada de la controversia. La franquicia de Alf tenía muchísimas cosas que no envejecieron bien, como el hecho de que comía gatitos, pero pocas son tan extrañas como la controversia en torno a la portada de Alf número 48. En este número, Alf sostiene una foca mientras el texto hace un juego de palabras con el sello de seguridad del cómic. El problema es que la foca parece estar en completo peligro mientras Alf la sostiene en una posición muy sugerente. Si bien es obvio que la portada fue hecha con un doble sentido, realmente no muestra una situación funable en concreto. Aún así, la alegoría fue suficiente para alarmar a los padres, además de convertir el cómic en una edición muy valorada por los coleccionistas. Una versión en buen estado de Alf número 48 se vende por unos $500 en internet. Las portadas de cómics con personajes femeninos hipersexualizados son muy frecuentes, pero incluso entre todas ellas, algunas destacan por ser exageradas. En 2014, el mundo del cómic en su conjunto se centró en la Spider-Woman de Milo Manara. Esta portada acaparó titulares debido a la pose de la heroína y lo bien definidos que eran sus glúteos, tanto así que algunos consideraron que era excesiva para un cómic. La imagen de Jessica Drew contorsionándose en sus 4 extremidades con el trasero en una posición innecesaria fue muy polémico, especialmente para los fans de Spider-Woman. Esta controversia provocó que Marvel Comics cancelara futuras portadas de Manara, pero como ocurre con cualquier cosa polémica en la industria, también convirtió la portada en un objeto codiciado. En 2020, una copia se vendió por casi $40,000. Pocos momentos en la historia de DC son tan oscuros como cuando el Joker dejó paralítica a Batgirl. Su recuperación fue un camino espantoso que le obligó a dejar el manto de Batgirl y definió a Bárbara durante mucho tiempo. Los fans se alegraron de que fuera cosa del pasado cuando regresó como Batgirl durante los Nuevos 52. Por eso, la portada alternativa de Rafael Albuquerque para Batgirl número 41 fue altamente criticada. La muestra el Joker sosteniendo a Bárbara, quien tiene una expresión de terror y una sonrisa dibujada por el payaso. El escritor Alan Moore condenó su propia historia por ser increíblemente misógina, por lo que un séquito de fans protestaron contra la compañía por la clara esencia misógina de la portada. Amazing Spider-Man número 442 de 1997 nos presenta una historia protagonizada por Max Dillon, alias Electro, que sigue los últimos momentos del villano mientras su vida pasa ante sus ojos. La portada de este número es particularmente explícita. Muestra la aparente ejecución de Electro en la silla eléctrica, con el villano llorando de evidente angustia mientras Spider-Man lo observa. Es cierto que el cómic no presenta una ejecución propiamente dicha. En cambio, Electro se ofreció como voluntario para participar en un experimento que le otorgaría poderes. Sin embargo, la portada sigue siendo una clara referencia a ello. 30 años después, este método de castigo inhumano está definitivamente mal visto, por lo que la portada es bastante controvertida en la actualidad. La cubierta fue criticada como inhumana, pero siendo justos, los que la criticaron primero debieron leer el cómic antes de juzgarlo. La serie The Divided States of Hysteria de Howard Chaykin es controvertida porque no teme ahondar en temas verdaderamente perturbadores en nombre de la crítica social sobre Estados Unidos. Fue debido a esto que The Divided States of Hysteria número 4 terminó con una portada espeluznante. La imagen es muy controvertida y ni siquiera estoy seguro de que YouTube me deje ponerla, pero básicamente representa las consecuencias de un crimen de odio contra un hombre pakistaní que fue ahorcado y mutilado. Aunque Chaykin no celebra este suceso, sino que condena una sociedad donde algo similar podría ocurrir, la línea entre representación y explotación es bastante delgada. La portada del cuarto número de la serie fue tan controvertida que incluso IMAGE, una editorial mucho más libre con este tipo de temas, se vio la necesidad de editar la cubierta y evitar su uso en futuras reimpresiones y tomos recopilatorios. Las portadas llamativas son muy importantes en los cómics y a veces son la principal razón para que alguien compre un cómic. Si eres un ávido lector, sabes que editoriales independientes suelen publicar portadas mucho más escandalosas que las que aquí mencioné,
pero no suelen causar tanta polémica. Así que coméntame si tú crees que estas portadas son merecedoras de la crítica que recibieron o si consideras que no son tan malas. De igual forma, coméntame si conoces alguna otra portada cuestionable que deberíamos incluir en este listado. Ojo, que estoy hablando de portadas que hayan causado un gran debate o polémica por su contenido, y no portadas explícitas como las de The Voice o Vampirella. Déjenme sus comentarios que yo los estaré leyendo. Hola, amigos de Comic Awakens. Les habla su amigo Thanos. Suscríbanse, o yo cubriré con su sangre el universo.